es si esto pudiera ser entendido, así fuera un tanto extendiendo abusivamente las categorías hacia otro tipo de programas que también se vuelven a su manera tribunas, como los consultorios sentimentales. Claro. Como programas de religiosos o inclusive los programas de grupos. Eso. Rubén. Bueno, digamos que a mí me llamaba mucho la atención la parte donde tú te referías a que las radiodifusoras tenían como esa facultad o como esa función de dar la oportunidad de contradecir o constatar la información oficial que era promulgada pues, por parte del gobierno. Claramente esta función llevaba a las emisoras, o sea, como que causaba una censura directa por parte del gobierno. Y yo quisiera saber dos cosas, digamos, la primera, ¿qué tan directa o eficaz, mejor, podía llegar a ser esa censura o qué métodos utilizaba el gobierno para, digamos, controlar un poco esa radiodifusión? Y la segunda, pues, ¿qué tan eficaz podía llegar a ser el control dentro de todo el territorio? Porque imagino que pues, es bastante amplio y obviamente no va a ser fácil para el gobierno controlar o por lo menos ejercer un control. Y la respuesta así cruda es no es posible, pero sí. Pero es una pregunta muy buena y la voy a abordar. ¿Qué métodos de censura? Pero no, es imposible controlar eso en todo un territorio tan esparcido. Y Estefano. Muchas gracias por escucharle, por esa fortaleza de hablar, su orgullo de venir acá a seguir hablando. Primero, como la pregunta como de metodológica de la historia, ¿de dónde sacaste todas esas fuentes? ¿No? Es decir, ¿eso está grabado o hay grabación de los años 30 de esos programas o no? ¿O es escrito? Bueno, como que sería interesante que nos hablara sobre eso. La segunda pregunta es, bueno, empiezas con 1930, inicio de la República Liberal, pero es una cuestión técnica porque aparece la radio efectivamente, o es porque, o quieres darle una connotación política a que es en los años 30 que se permite que existan esos espacios que podríamos llamar subversivos y que antes no podían existir y que seguramente sí que existían. Es decir, creo que la década de los 20 como que a veces se olvida un poco y pues por ejemplo en la década de los 20 hay una efervescencia de prensa obrera que me lleva a la siguiente pregunta, sí. Y es tú comparas la radio con esta radio popular de voz del pueblo, de centros de atención al público, y la contrastas contra el periódico, pero los periódicos hegemónicos, ¿no? El Tiempo, pero y si lo contrastas con la prensa obrera, que hay mucha en esa época, ¿cómo sería ese contraste? Y la publicidad la utilizas como una fuente de medir el grado de popularidad o de... No, me parecía, no sé, me dio la impresión que decías, mira, hay propaganda de este tipo, de cosas muy sencillas, de qué sé yo, del sastre de la esquina, la vajilla, no importa si una vajilla de vidrio, no sé qué. Pero eso que, digamos, si analizáramos incluso la publicidad del Tiempo, veríamos cosas muy diferentes, o no sé, simplemente son como grados de comparación que ahí están un poco, me parece que están un poco asimétricos. Y por último es la idea de esfera pública de Habermas, y pues claro, toda una problematización de esa mirada pues como tan homogénea de Habermas, ¿no? Como un grupo homogéneo, de una burguesía homogénea que está haciendo un uso de la razón y discute unas cosas en espacios privados que se llama esfera pública, que van a dar como el inicio de la democracia, ¿no? Y eso se ha problematizado. Tú pues hablabas de este concepto que tú me diste, el de las contrapúblicos subalternos. Contrapúblicos subalternos, que ahí entonces me acuerdo, por ejemplo, a Geoff Ellis tratando de unir la idea, criticando un poco la idea de Habermas y metiendo como un poco la idea de Gramsci justamente de hegemonía cultural. ¿Qué pasa con la otra cara de la radio? Y es justamente la de tratar de imponer una hegemonía cultural. Es decir, por un lado está como un espacio subversivo del status quo, por fin un espacio virtual de crítica, de discusión, de negociación, pero por otro lado yo imagino que la República Liberal
y antes los conservadores pues estarán imaginando la radio también como un artefacto seguramente eficaz, incipiente, pero eficaz de imponer una cierta hegemonía cultural, ¿sí? Y eso va de la mano con proyectos de la República Liberal como la cultura aldeana, no sé. Por ejemplo, en los redes, absolutamente, y me alegro que me hayas preguntado eso porque es que uno no acaba cubriendo todo lo que quisiera cubrir. Entonces, incluso la visión que había de los radioperiódicos estaba, de lo poquito que se ha escrito, estaba muy basado en la noción de que todos los radioperiódicos necesariamente llevaban una línea ideológica y eran patrocinados o fundados incluso por miembros de los partidos políticos. Ese tipo de radioperiódico existe. Es más, lo que uno va viendo es que por la misma popularidad del medio masivo de la radio, la prensa escrita se ve obligada a tener una versión radial para poder llegarle a un público más amplio. Entonces, El Liberal es el caso clásico, ¿no es cierto? Funda un radioperiódico que se llama El Liberal. Y en parte es porque tienen una crisis económica y no tienen suficiente, o sea, se les están acabando las suscripciones a El Liberal, todos se tienen que meter la mano al bolsillo si no se lee la correspondencia de Alberto Lleras. Ellos recogen entre todos para poder mantener en pie al periódico El Liberal y después se les prende el bombillo y dicen, no, pues tengamos una versión radial y así le llegamos a muchísima más gente y se pueden autonutrir. Entonces, definitivamente, hay radioperiódicos, el de Alberto Galindo, por ejemplo, o Contrapunto, que tú mencionas, que sí representan y están construidos como tal para representar y defender una línea dentro de un partido o de un partido frente a la oposición. Pero también hay radioperiódicos que son independientes. Estos son radioperiódicos, esos los encontré sobre todo, y me voy a remitir al caso en Antioquia, en que el director del radioperiódico no tiene, puede que ellos sean o liberal o conservadores, pero en el radioperiódico en sí no siguen una línea, ni representan un órgano, ni tienen una conexión directa con el directorio del partido, ni operan como tal, ¿sí? Y ellos imponen la línea editorial. Encontré lo siguiente que también me sorprendió, precisamente como se pueden alquilar esos espacios, eso. Lo que acaba ocurriendo es que una emisora, voy a tomar el caso por ejemplo de Claridad, la emisora Claridad de Medellín empieza como la emisora Filco, después se vuelve la emisora Claridad y después tiene más y más un peso a nivel de la Junta Administrativa. Cuando uno mira los distintos radioperiódicos, porque es que una emisora puede tener 2 o 3, ¿sí? No es un solo radioperiódico, son varios. Ve que, por ejemplo, y aquí vuelvo al problema de la publicidad, que era realmente lo que quería decir con la publicidad, es que con tal de que tú puedas pagar lo que cuesta alquilar ese espacio, y pagarlo es atraer publicidad, ¿sí? O sea, entonces voy a tomar el caso concreto de Tolima Grande. Tolima Grande es un programa que se transmite en Radio Continental y después en Nueva Granada, empezando de 1951 a 1956. Y eso te contesta también la pregunta metodológica. El archivo completo de los guiones está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la sala de manuscritos raros. Y ahora tiene índice. Entonces, esos guiones, por ejemplo, este es un programa que se funda por Garzón y Collazos, Nicanor Velázquez Ortiz, que escribió, digamos, la letra del boom de Tolima, súper famoso, ¿no? Poetas y varios escritores, pero lo utilizan para celebrar el folclore nacional y hacerle propaganda a Tolima y Huila, y sobre todo Tolima, sobre todo Ibagué como la ciudad musical de Colombia, ¿cierto? Y rescatar y publicitar y crear como un amor dentro del público colombiano para ese folclore nacional. Muchas veces eso incide también en cierta discriminación racial, en que dicen, aquí no tocamos ni porros, ni nos gusta esa música negra, no, esto es lo que es colombiano, y lo colombiano es el boom de la gabina, el bambuco, etc. Pero lo ligan
a un proyecto explícito de avanzar los intereses para la modernización de Tolima y Huila, como una manera de presionar a la comunidad que habita Bogotá, pero son de Tolima y Huila, que tienen alguna incidencia, para que ellos presionen sobre el gobierno nacional para que se invierta en obras públicas, para que se dé respuesta al problema de la violencia, es muy interesante, ¿no? Entonces se liga ahí una celebración del folclore nacional y un discurso de la modernización y presión para que se invierta en el desarrollo y se acabe con la violencia en esos. Ellos no ganan más cosa. Ellos pagan 250 pesos en 1951 a Radio Continental para poder alquilar la hora de las 9 de la noche a las 10 de la noche el sábado. Y venden en mayo de 1951, porque él guardó todos los recibos y están en el archivo. Propaganda a la Federación de Arroceros. El censo, el gobierno va a ser uno de los grandes en comprar propaganda en las radioemisoras comerciales. ¿Sí? El gobierno de Antioquia, la gobernación de Antioquia, paga para que en Radio Claridad se transmita 3 horas por semana los debates de la Asamblea Regional de Antioquia a partir de 1939. Usted dice, ¿quién se va a escuchar eso? Resultó popularísimo. Sí, la gente quiere saber quién están debatiendo. O sea, por eso quiero hablar como de este momento, un momento de mucha transición en que están surgiendo nuevos intereses, están interesados, más gente está participando, pero todavía no tiene como la manera de participar, y la radio les ofrece unas posibilidades para empezar a pensarse de otra manera, a empezar a asociarse con otras personas que también tienen intereses comunes, ¿no? Entonces, hay una jerarquía, hay radioperiódicos que son independientes. Esos radioperiódicos que son independientes, si logran tener una sintonía alta, porque constantemente hablan de temas que atraen un público, y ese público es un público que, desde el punto de vista de los que están comprando publicidad en esa hora, son consumidores. No les importará mucho qué es lo que están consumiendo en ese programa, pero saben que lo escuchan, ¿sí? Y entonces que ese es un buen lugar a donde comprar cuñas, porque lo van a escuchar. Son muy baratas además, estamos hablando de una publicidad que es baratísima. Entonces, volviendo a Tolima Grande, en un mes ellos calculan que lo que ganan en propaganda son 875 pesos, de los cuales 250 todavía no se los han pagado. ¿Quién te imaginas que estuvo en mora? El censo y la Federación de Arroceros. Los que sí pagaron muy a tiempo fueron Transportes Duque, que tenían una pequeña flota que estaba creciendo, Flota Magdalena, basada en Ibagué, ¿sí? Sastres, los tamales tolimenses que se estaban vendiendo en Bogotá, eso sí pagaban a tiempo. La tipografía, el Pijao, que pagaba, supuestamente le cobraban 100 pesos, pero él explica, no, como son amigos y además para crear goodwill, no le cobremos sino 60 pesos, que con la idea es que eso vaya atrayendo personas y entonces atraigamos más publicidad, ¿cierto? Y entonces ellos se queden contentos y sigan siendo patrocinadores del programa. Pero miren lo que son cantidades de 60 pesos, 100 pesos, 150 pesos, 200. Los que más pagaban era la Federación de Arroceros, que pagaban 250 pesos, porque se pasaran 4 cuñas en esa hora en que transmitía Tolima Grande. Los otros que pagaban eran otras radioemisoras en Ibagué. Ondas de Ibagué y Ondas de Huila también pagaban para que les hicieran propaganda, pagaban 50 pesos. Entonces, mire que son cantidades chichiguas, pues yo creo, o sea, no estamos hablando de grandes cantidades, pero es lo suficiente para poder mantenerse en el aire y avanzar estas ideas. No, Ondas de Ibagué y Ondas de Huila pagaban para que les hicieran publicidad. En Tolima Grande. Tolima Grande. Porque se transmitía en Bogotá a través de Radio Continental. Ellos querían que los tolimenses y huilenses que vivían en Bogotá, que había una comunidad grande, sintonizaran, claro. No, es que sí, es fascinante, ¿no? Entonces sí hay una jerarquía, tienes toda la razón, hay distintos tipos de radioperiódicos, no quiero sugerir que no, pero no todos siguen una línea política, no todos son ideológicos, y hay unos que ejercen una bastante independencia y lo pueden hacer porque logran captar un público al transmitir noticias y información y debates que les interesa a ese público y que a su vez
a los que van a comprar publicidad los convence de que hay un público importante y que vale la pena publicitar en esa hora porque ese locutor es muy popular y lo sintoniza la gente, ¿sí? Ese es el de la jerarquía. El paisaje sonoro es una pregunta excelente. No hay para el 30, pero hay, en el 36 se pasa una legislación en Colombia que dice que todo programa, bueno, todos los programas radiales se tienen que registrar. Entonces, volviendo al problema metodológico, en el archivo de Antioquia, por ejemplo, se encuentra en la Secretaría de Gobierno y Ramos, primero hay una sección sobre prensa y radio, y allá se lleva todo el registro de cada uno de las emisoras que se crearon, pero también todo programa que tenía contenido político o de comentario tenía que explicar, tenía que identificar qué era así, tenía que pagar un permiso, tenía que identificar en qué emisora, cuál era la potencia, quién era el director, quién era el dueño de la emisora, en qué horario iba a transmitir el programa. Es bastante completo. Al principio pensé, este registro, ¿para qué? ¿Por qué no puedo encontrar? Pero ¿sabe qué? De ahí logra uno sacar un montón de información. Por ejemplo, una de las pistas es personas que empezaron como radioaficionados y tienen también que registrarse y pagar un permiso e identificar a dónde tienen el equipo. Después van a surgir como supuestos directores de emisoras clandestinas durante la violencia, y después, cuando se restaura la democracia en el Frente Nacional, van a ser directores de radioperiódicos. Uno de ellos es El Diablo estuvo aquí, el que escribió El Diablo estuvo aquí, que es una denuncia sobre la violencia, precisamente, y se me está olvidando el nombre en este momento, pero en todo caso, Heriberto Ramírez. Uno puede hacer ese seguimiento porque existe ese registro. Muy de vez en cuando a un inspector lo mandaban a ver si realmente sí había una emisora en ese punto y encontraban que no, entonces pasaban una multa. Esto le pasó a La Voz de Antioquia, en que decían que tenían un equipo de cierta potencia, habían quejas de otras radioemisoras de que ellas estaban ahogando la transmisión de las otras emisoras y tenían un equipo que era mucho más potente de lo que habían identificado, porque se cobraba el impuesto y el permiso anual en base a la potencia de la emisora, y llega el inspector y rectifica que efectivamente ellos tienen un equipo mucho más poderoso que no está donde decían que estaba, que habían otros problemas, y les ponen una multa, y la multa puede ser de 200 pesos, por calumnia es de 5.000. Esto nos remite otra vez también al problema de, bueno, entonces el paisaje sonoro. Para los 30 y principios de los 40 no lo hay, porque no hay grabaciones. Pero ¿qué pasa? Por esta legislación que en el 36 dice que todo programa se tiene que registrar y que las emisoras que tienen programas que tratan temas políticos o de comentario editoriales tienen que conservar un archivo de 6 meses. Y que el guión de esa presentación tiene que estar accesible al secretario del gobierno si surge una queja por calumnia o mal representación de datos en ese programa. Pues resulta que pasa con alguna frecuencia. Entonces, aunque no existen los guiones de las emisoras, existe el guión de ese día y de ese programa controvertido en el despacho del señor gobernador y el secretario del gobierno. Entonces, y el lenguaje es fascinante, o sea, no sabemos por anécdota que Martinete decían, no, ese señor gritaba y tenía una voz toda carraspuda, y porque incluso en la prensa se burlaban de él, que él no sabía decir. Y esto me parece, esto se remite también a una pregunta que hicieron de la popularidad del lenguaje, cómo hablan estos y por qué le llegan a un público. Él es de San Jerónimo, llega hasta quinto de primaria. Su autobiografía, para los que les interese, está en la Biblioteca Nacional de aquí de Bogotá y se llama A Lomo de Ondas. Y él reproduce algunos de sus programas más, pero además las cartas y los telegramas que le escriben los políticos, las lavanderas. Entonces él dice, a mí me acusan de ser el locutor de la pobrecía, y se burlan de la manera en que yo hablo, que yo no sé hablar bien el castellano, que yo grito, que yo me paso de erudito. Y Camilo Correa, en la revista Micro, que trata el tema de la industria de la radio, dicen, aquellos locutores que masacran el idioma castellano diciendo doctor.
Pero para la persona que emigró también del campo y que está viviendo en el barrio de Belén o de Manrique o lo que sea, ese es su señor, ¿cierto? Porque él habla como hablan ellos. Y entonces no utilizan los verbos como debería ser, pero como los campesinos los usan, como la famosa cita de Tiro Fijo, que haya paz. ¿Ve? Eso es lo que ellos dicen, y eso es lo que dice alguien como el locutor. Tanto es así que se va a pasar una legislación en los 40, precisamente, y se van a crear escuelas para entrenar locutores bajo Rojas Pinilla para tratar de controlar el lenguaje. Pero se burlan terriblemente de estos locutores, pero para el pueblo eso es precisamente lo que a ellos les gusta. Entonces, uno puede ver por el lenguaje, es que yo me doy cuenta, o sea, por la manera en que escribe, y él bailando cosas, entonces empieza con una cosa y de ahí pasa a otra, y eso es todo como en botica, como decía mi mamá. Entonces, sí, pero así es la gente, ¿cierto? Entonces, claro, para la persona culta dicen, no, ¿qué es ese despelote? Empezaron con una cosa y acabaron con otra, y ya le metieron esto y acusaron a Julanito, y eso no tiene ningún sentido. Pero para las personas que lo están escuchando, reproduce la oralidad, ¿sí? El ritmo, por ejemplo, de cómo ocurren esas discusiones, esas conversaciones, se reproducen en la radio y ellos se identifican con esas personas. Es muy interesante porque es parte como lo que Bourdieu llama distinción, ¿sí? Pues precisamente lo que no gusta a un público culto es exactamente lo que gusta a un público popular. Entonces, cuando se escribe Fulanita de tal no sabe hablar, ¿qué es eso? Acaben con esas radioemisiones, esos programas son vulgares, le bajan el tono a la radiodifusión colombiana, da una impresión terrible al exterior, porque esa es otra cosa, y no la mencioné. En la esfera pública, estas emisoras incluso se forman programas que explícitamente lo identifican cuando se registran, por ejemplo, tienen la intención de llegarle a un público colombiano en el exterior. Miren que eso es interesantísimo, ¿sí? O sea, no solamente se están construyendo públicos dentro del territorio, sino que se piensa ser colombiano y la relación y las asociaciones o los intereses afines como algo mucho más amplio que traspasa las fronteras físicas nacionales. Que el colombiano, y Ricardo Lano, por ejemplo, escribe en sus memorias que él se entera de la guerra con el Perú porque él todas las noches en Nueva York, a donde está en 1932, sintoniza la radio y se pasa todo el tiempo tratando de captar las ondas cortas a ver si logra sintonizar a emisoras de Colombia. ¿Sí? ¿No? Entonces, y hay emisoras que explícitamente hacen cierta programación en determinado horario porque en esas horas de la noche logran pasar las ondas y se pueden escuchar en Schenectady, que queda en el norte de los Estados Unidos, en Nueva York, que es donde tiene la General Electric su base y fue uno de los primeros lugares de tener emisoras, ¿sí? En Rochester, en Pittsburgh, en Washington, y se dirigen precisamente con la idea de que le están hablando a ese público colombiano. A Tolima Grande le llegan cartas, y esto pues es Radio Continental, que no tiene la potencia, por ejemplo, que puede tener, pero en ciertas horas de la noche, como ellos transmiten de las 9 a las 10, se logra captar. Le escriben de Panamá, le escriben de Nueva York, le escriben de los Llanos, le escriben de Santander, le escriben de todas partes de Colombia donde dicen, yo no soy tolimense, pero me encanta su programa, yo soy de Santander y yo quisiera que hubiese un programa como este que también defendiera los intereses de Santander. O yo soy del Huila, pero estoy en Panamá y me encanta su programa. Sí, eso es muy interesante, o sea, ellos están pensando esta esfera y el público de maneras mucho más amplias de las que de pronto uno se imagina. Eso es muy claro con un programa como Radio Investiga, de Antonio Henao, que al principio yo lo buscaba y no lo encontraba, y es porque el nombre formal que se le daba en La Voz de Antioquia era Radio Investiga, pero la gente común y corriente le decía ¿a dónde están? Es un programa que él establece y te dice una cantidad sobre cuál es la situación de Colombia en ese momento, que se relaciona a lo que acabo de mencionar de la migración del campo a la ciudad, de la crisis económica, del desempleo, de que la gente se ve obligada a desplazarse a otras partes porque no logran tener un empleo, la vivienda está muy cara, o no logran conseguir empleo porque son de la oposición, lo que sea. Se funda para buscar gente que se le ha perdido a los familiares. Dura 12 años. 12 años,
Toda una vida en la radio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que a Antonio Henao le llegaba, él pedía, por favor mándeme, ustedes tienen un familiar que no lo han visto desde hace mucho tiempo, algún conocido. Entonces la gente inmediatamente mandaba mensajes, decían, miren, mi primo se fue a Abejorral hace como 3 años, nosotros pensamos que se había ido a Medellín, pero resulta que no lo hemos encontrado en Medellín, no sabemos qué hubo de él, o nosotros tuvimos que ir de huida de la violencia, nos desplazaron y yo quisiera saber qué pasó con Julanito de tal, que es que desde eso no lo veo y le tengo cualquier cosa. Entonces él lo transmite, tiene un público porque él es súper popular como locutor, él fue el que dio la primicia sobre la muerte de Gardel, ¿sí? Entonces, llamando desde un teléfono público porque casualmente estaba cerca del aeródromo el día en que cayó el avión en Medellín, y entonces llama y eso se transmite con el teléfono al lado del micrófono. ¿Sí? O sea, él está transmitiendo en vivo, en directo, pero no porque haya la tecnología para hacerlo así, sino porque lo tiene que hacer a través del teléfono y el micrófono, pero eso lo capta en todas partes, o sea, incluso internacionalmente. Entonces, él transmite la historia y dice, el que tenga noticias, arrímese a la emisora, mándeme un mensaje, llame, cuéntenos, y va recogiendo pistas. Parece que el caso más lejano de haber podido identificar una persona que llevaba 15 años sin que los familiares lo pudieran encontrar estaba en el Egipto. Vendiendo empanadas seguramente al lado de pero bueno. Pero le da a uno una idea, ¿no? Estos son programas y le dice a uno, oye, ¿cómo será de tenaz el problema de la migración? Del desplazamiento a raíz de la violencia, de los cambios fundamentales, se están desbaratando